Hola a todos, se presenta el estudiante Juan Carlos Mercado Vela, estudiante del curso tercero A de la carrera de Gestión Turística y Hotelera. En esta oportunidad, para dar una breve introducción del desarrollo de cómo se realizó el proyecto para la materia de museología, voy a dar una pequeña explicación de mi plataforma y de mi proyecto. El proyecto que se visualiza en este momento está desarrollado en la plataforma de realidad virtual o de desarrollo de aplicaciones o videojuegos, en este caso Unity. Para esta oportunidad se realizó todo tipo de diseño desde el terreno, que es básicamente un terreno precipitado, un terreno donde tiene vasta vida vegetal y con diferentes tipos de montañas, lagos, en este caso lagunas pequeñas, con el fin de que el terreno sea semejante a una era pasada para describir el museo que yo elegí. En este caso el tema son los dinosaurios. Pero obviamente, como es un museo virtual, se dio de preferencia para que se pueda crear el ambiente propio de los mismos dinosaurios. Así que, realizando este desarrollo prácticamente con diferentes paquetes, assets y obviamente los diseños que se tomaron a continuación, se puede observar cómo se desarrolla el mismo proyecto en base a las características del terreno. En este momento se dará una pequeña demostración de cómo es posible formar un terreno de acuerdo al gusto o en este caso de acuerdo a los indicios de un terreno antiguo donde los dinosaurios básicamente solían vivir. Podemos obtener varias precipitaciones como montañas elevadas utilizando los terrenos y las configuraciones de terrain, en este caso, de la misma plataforma Unity. También tenemos la vida vegetal, los árboles, pero de la misma forma se puede tratar de sacar los árboles o de eliminar algunos indicios de bastante vida vegetal. En este caso, voy a tratar de eliminar algunas figuras, por ejemplo, una roca que se tiende a observar cuando se acerca en la cámara, pero lo cual no se ve muy bien. Entonces, de esta forma se puede realizar las diferentes configuraciones de acuerdo al gusto o de acuerdo a las características de un terreno para los dinosaurios. Muy bien, en este momento daremos una vista panorámica de lo que es el proyecto, tratando de obtener un detalle del diseño de cómo se realizó cada tipo de personaje, que es obviamente objeto de estudio de nuestro Dino Museo. Para empezar, tenemos un modelo que también se realizó en base al desarrollo de Make Human, otra plataforma para desarrollo de personajes en 3D. En este caso se puede observar a Godzilla, que básicamente se puede decir que es un dinosaurio, pero la idea de observarlo es cómo se puede diseñar un personaje con estas plataformas. Este personaje fue diseñado con Make Human en un enlace tipo Object, donde básicamente se utilizan varias perspectivas de diferentes imágenes laterales como frontales y traseras, o imágenes en 360. Realizando estas imágenes en 360 y obviamente teniendo una vista panorámica del objeto, se puede tratar de obtener una elevación ya sea en 3D. Así que comencemos. Bienvenidos a mi Dino Museo virtual, explorando la era jurásica. La era jurásica, comprendida entre hace 201 y 145 millones de años, es una de las épocas más fascinantes de la historia de la Tierra,
conocida por la abundancia de dinosaurios y la evolución de las primeras aves. Esta era es clave para entender la evolución de la vida en nuestro planeta. Para otorgar una experiencia más realista sobre el museo, se toma en cuenta la geología y el clima jurásico, donde se encuentran diversidad de rocas y fósiles, en este caso vivos, de los dinosaurios, incluyendo los ejemplos de estratos geológicos que ayudan a los científicos a entender cómo fue el clima y las condiciones ambientales de esa época. Como un punto importante tenemos la Galería de nuestros dinosaurios, una exhibición de diferentes tipos de dinosaurios en su proporción y características aproximadas de cómo fueron y de cómo vivieron en ese entonces, describiendo cada rasgo que ellos tenían, sin tampoco dejar atrás la observación de la vida vegetal de la época. El fascinante Brachiosaurus altithorax, uno de los saurópodos más imponentes del Jurásico superior. De acuerdo a una escala real del diseño del Brachiosaurus, tenía una longitud que alcanzaba aproximadamente los 25 metros y una altura de los 13 metros, con un peso estimado de entre 30.000 y 60.000 kilogramos, destacando su enorme tamaño y estructura ósea. El Brachiosaurus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas de gran altura, con un cuello que se podía elevar a los 9 metros. Desde helechos y coníferas eran básicamente su dieta. Su cuello largo y patas delanteras más largas les permitían alcanzar la vegetación inaccesible para otros dinosaurios. Los principales rasgos y fósiles fueron descubiertos por Elmer Rex en el año 1900 en Colorado, Estados Unidos. Rex nombró al dinosaurio en 1903 basándose en los restos fósiles encontrados que incluían las partes del esqueleto. Aunque la evidencia directa es limitada, se cree que el Brachiosaurus podría haber sido semi-solitario o vivido en pequeños grupos familiares. El asombroso pterodáctilo, uno de los pterosaurios más conocidos del Mesozoico. De acuerdo al modelo del dinosaurio, se destaca la envergadura alar que podía alcanzar hasta 8 metros y una longitud corporal aproximadamente de 1 metro, con un peso estimado de 5 a 10 kilogramos, resaltando su estructura ligera y adaptada para el vuelo. Este reptil volador carnívoro se alimentaba principalmente de peces, crustáceos y pequeños vertebrados marinos. Su pico largo y afilado, adaptado para atrapar presas en vuelo, lo hacía eficiente en su hábito alimenticio. Los primeros indicios del pterodáctilo fueron descubiertos en el siglo XVIII en Alemania. Luego se obtuvo mayor información por los paleontólogos como George Cuvier, que contribuyó significativamente a la comprensión de los pterosaurios. Aunque los pterosaurios no eran dinosaurios, se cree que algunos podrían haber tenido interacciones sociales limitadas, basándose solo en la caza y reproducción. El famoso Velociraptor, un dinosaurio terópodo destacado del Cretácico. De acuerdo al modelo del dinosaurio, podía alcanzar una longitud de hasta 2 metros y una altura aproximadamente de 0.6 metros en la cadera, con un peso estimado de 15 a 20 kilogramos, destacando su tamaño medio en comparación con otros terópodos. El Velociraptor era un depredador carnívoro que se alimentaba principalmente de pequeños vertebrados y animales de tamaño similar, como pequeños dinosaurios, mamíferos y reptiles. Sus mandíbulas, equipadas con dientes afilados y garras en las extremidades, le permitían desgarrar la carne de sus presas. Los primeros fósiles del Velociraptor fueron descubiertos en Mongolia en 1923 durante las expediciones lideradas por el paleontólogo Roy Chapman Andrews. Desde entonces, varios hallazgos han contribuido a entender mejor la anatomía y comportamiento de este dinosaurio. Se cree que el Velociraptor vivía en grupos sociales o manadas. Esta hipótesis se basa en evidencias de hallazgos de los fósiles en proximidad, así como en la posible cooperación en la caza y protección del territorio. La interacción social podría haber sido crucial para la supervivencia y éxito de este depredador.
El fascinante Dilophosaurus, un dinosaurio terópodo del Jurásico. De acuerdo al modelo de este dinosaurio, podría llegar a la longitud aproximada de hasta 6 metros y una altura de 1.8 metros en la cadera, con un peso estimado entre los 400 y 500 kilogramos, destacando su tamaño mediano entre los terópodos. El Dilophosaurus era un carnívoro que se alimentaba principalmente de pequeños vertebrados y posiblemente animales más grandes, como otros dinosaurios juveniles. Sus mandíbulas robustas con dientes afilados eran ideales para desgarrar la carne de sus presas. Los primeros fósiles descubiertos del Dilophosaurus fueron en la década de 1940 en Arizona, Estados Unidos, por el paleontólogo Samuel Willis. Willis identificó y nombró al dinosaurio basándose en los especímenes encontrados en la formación Kayenta. Aunque la evidencia exacta es limitada, se cree que el Dilophosaurus podría haber vivido en grupos sociales o manadas pequeñas. Esta hipótesis se basa en la proximidad de varios fósiles encontrados juntos, sugiriendo una posible organización social para la caza o la protección territorial. Este dinosaurio ha capturado la imaginación popular gracias a la aparición en la franquicia de Jurassic Park. Nos dirigimos hacia el Stegosaurus, un dinosaurio icónico del Jurásico superior. De acuerdo al modelo de este dinosaurio, podía alcanzar una longitud de hasta 9 metros y una altura aproximada de 4 metros en la cadera, con un peso estimado de 5.000 a 7.000 kilogramos, destacando su estructura robusta y adaptada para la defensa y la herbivoría. El Stegosaurus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas bajas como helechos, cicadáceas y coníferas. Su boca equipada con picos y dientes planos le permitía arrancar y masticar la vegetación dura. Los primeros fósiles de Stegosaurio fueron descubiertos en el año 1877 por el paleontólogo Othniel Charles Marsh, en Colorado, Estados Unidos. El Stegosaurus se convirtió en uno de los dinosaurios más conocidos del mundo, gracias a su característica armadura dorsal compuesta de placas y espinas, que podría utilizar cuando se encontraba en amenaza frente a otro depredador. Las placas básicamente tenían la función de alertar al enemigo, incrementando los niveles de sangre y realizando un cambio de color básicamente drástico en ellas. Aunque no se tiene una evidencia directa del comportamiento social, se cree que el Stegosaurus podría haber tenido una vida semi-solitaria en pequeños grupos familiares. Las defensas naturales del Stegosaurus son como placas y espinas, sugieren que tenía mecanismos de protegerse de los depredadores. Este dinosaurio ha capturado la imaginación popular desde su descubrimiento, siendo representado en numerosas obras de arte, literatura y medios de comunicación. El magnífico Triceratops, un dinosaurio ceratopsiano del Cretácico superior. El dinosaurio podía alcanzar una longitud de 9 metros a una altura aproximada de 3 metros en la cadera y un peso estimado entre 6.000 y 12.000 kilogramos. Su enorme cráneo y los 3 cuernos característicos le daban una apariencia imponente. El Triceratops era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas bajas como helechos, cícadas y plantas coníferas. Su pico córneo y sus dientes en forma de batería eran ideales para cortar y masticar vegetación dura. Al igual que el Stegosaurus, el Triceratops podía utilizar la placa craneal como un mecanismo de defensa, aumentando los niveles de sangre y realizando un cambio drástico en el color.
Los primeros fósiles fueron encontrados en el año 1887 por el paleontólogo Othniel Charles Marsh en Colorado, Estados Unidos. Este descubrimiento añadió un nuevo capítulo a la historia de los dinosaurios y proporcionó una visión fascinante de la fauna del Cretácico. Como un paréntesis, les presentamos al siguiente dinosaurio, que básicamente fue un producto de la ingeniería genética de la franquicia de la película Jurassic World. Básicamente este dinosaurio está denominado como Indominus Rex, donde tenemos un modelo que puede alcanzar la longitud de 12 metros con una altura aproximada de 4.5 metros en la cadera y un peso estimado de 7.000 a 8.000 kilogramos, según las especificaciones ficticias. El Indominus Rex, siendo una creación carnívora, se alimentaba de otros dinosaurios y cualquier tipo de carne disponible. Diseñado con una mandíbula poderosa y dientes afilados, su estructura estaba adaptada para la caza y el combate. El Indominus Rex fue creado en el laboratorio de la corporación InGen en Jurassic World, mediante la combinación de ADN de diversas especies, incluyendo Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Carnotaurus y otros. Este experimento tenía como objetivo crear un nuevo atractivo en el parque temático. Básicamente, el Indominus Rex es presentado como una criatura altamente agresiva y solitaria. Su interacción con otros dinosaurios y humanos es violenta, demostrando comportamientos territoriales y de caza sofisticados. Aunque ficticio, el Indominus Rex ha capturado la imaginación del público y ha suscitado debates sobre la ética de la ingeniería genética y la manipulación de la vida. Su representación en Jurassic World ha dejado una marca significativa en la captura popular. Y de esta manera no podría faltar como un modelo en nuestro museo. El imponente Tyrannosaurus Rex, uno de los dinosaurios más icónicos y feroces del Cretácico superior. El Tyrannosaurus Rex podía tener una longitud hasta de 12.3 metros, una altura aproximada de 4 metros, con un peso de 8.000 a 14.000 kilogramos. Estas dimensiones subrayan la majestuosidad y poder de uno de los carnívoros más grandes que jamás haya existido. El Tyrannosaurus Rex era un carnívoro ápice que se alimentaba de grandes herbívoros como Hadrosaurus y Ceratopsianos. Sus mandíbulas potentes y dientes cerrados, algunos de hasta 30 centímetros de largo, le permitían triturar huesos y desgarrar carne con facilidad. Además, su agudo sentido del olfato y visión binocular le hacían un cazador formidable. Los primeros fósiles fueron encontrados en el año 1902 por el paleontólogo Barnum Brown en Montana, Estados Unidos. Este hallazgo inicial, seguido por más descubrimientos, permitió a Henry Fairfield Osborn describir y nombrar formalmente la especie en 1905. La evidencia sobre el comportamiento social del Tyrannosaurus Rex es limitada y sujeta a debate. Algunos estudios sugieren que podría haber sido un cazador solitario. Muchas gracias por ser partícipe de nuestro Dino Museo virtual, con una experiencia inmersiva que nos transportó al mundo de los dinosaurios, con la tecnología de la realidad virtual. Gracias a ella se puede explorar distintas áreas donde se puede descubrir a las especies fascinantes, donde se pueden otorgar las características de la vida, el hábitat y hábitos de estas especies. Básicamente, la era mesozoica que podemos tratar de observar se puede reflejar en diferentes salas, las cuales son Triásica, donde se encuentran los primeros dinosaurios, Jurásica, donde se encuentran los gigantes del pasado, y la Cretácica del reino de los terópodos. Mediante esta tecnología, la era cenozoica, conocida como
La nueva vida de los descendientes de los dinosaurios es posible reflejarla en nuevos modelos, donde puede otorgar la información que la vida continuó evolucionando, donde se descubren los mamíferos y aves, los descendientes directos de los dinosaurios, quienes se adaptaron y proliferaron en el nuevo mundo. Con ello buscamos una reflexión futura, el legado de los dinosaurios. Cuando se concluye el recorrido, se puede optar por una reflexión sobre la importancia de los dinosaurios en la historia de la Tierra y cómo su legado continúa influyendo en la ciencia y la cultura. Consideramos que las nuevas tecnologías como la realidad virtual nos permiten entender mejor nuestro pasado. Y antes de finalizar toda la visita, podemos otorgar una tienda específica de recuerdos y réplicas de diferentes fósiles e incluso de modelos de los dinosaurios, con libros interactivos y recuerdos para la educación, donde esta aventura se puede llevar hasta casa.